Hay momentos en la vida en los que todo parece colapsar. La estabilidad que creías tener se desvanece. Las personas en las que confiabas desaparecen. Las certezas que antes guiaban tu camino se convierten en preguntas sin respuesta. Es en esos momentos cuando la desesperación y la ansiedad se apoderan de la mente, cuando el miedo a lo desconocido se instala en cada pensamiento y cuando la sensación de estar perdido se convierte en una sombra constante. Si estás atravesando una etapa en la que todo parece derrumbarse, debes saber algo crucial. Esto no está ocurriendo sin razón. No es un castigo, no es mala suerte, no es un error del destino. Es una transición, porque lo que muchas personas no comprenden en los momentos de crisis es que, aunque parezca que el mundo se está desmoronando a su alrededor, lo que realmente está sucediendo es una reestructuración. Un proceso en el que lo viejo se derrumba para dar paso a lo nuevo. Carl Jung hablaba del concepto de individuación, un proceso en el que el ser humano se ve obligado a confrontar su propia sombra, a enfrentar sus miedos más profundos y a soltar lo que ya no le pertenece, para poder renacer en una versión más auténtica de sí mismo. Y la mayoría de las veces, ese proceso no es pacífico, no ocurre en un ambiente de comodidad. Ocurre en el caos, pero aquí está el problema. Cuando todo se desmorona, la reacción natural de la mayoría de las personas es resistirse, aferrarse a lo que se está yendo, luchar contra lo inevitable, intentar recuperar lo que ya no puede sostenerse. Pero esto solo causa más sufrimiento, porque cuanto más intentas mantener lo que ya está destinado a desaparecer, más doloroso se vuelve el proceso. Entonces, la pregunta no es ¿cómo puedo evitar que esto pase?, sino ¿cómo puedo atravesarlo sin destruirme en el intento? Y aquí es donde muchas personas fallan, no porque no sean fuertes, no porque no sean capaces, sino porque no han aprendido la verdad más importante sobre los momentos de crisis. El caos es un maestro. Cuando todo se desmorona, la vida te está enviando un mensaje. Te está mostrando lo que ya no funciona. Te está obligando a soltar lo que ya no encaja contigo. Te está empujando a un nivel de crecimiento que, de otra manera, no habrías elegido por tu cuenta. Pero si no entiendes esto, si sigues aferrado a la idea de que las cosas deben ser como eran antes, si te niegas a aceptar que el cambio es necesario, entonces te quedarás atrapado en el dolor sin permitir que la transformación ocurra. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado por algo que, en su momento, parecía el fin del mundo, solo para darte cuenta después de que fue una bendición disfrazada? Tal vez perdiste un trabajo que creías indispensable, solo para descubrir que había algo mejor esperando por ti. Tal vez una relación terminó y te dejó destrozado, solo para que después entendieras que era necesario para tu crecimiento. Tal vez una situación te obligó a salir de tu zona de confort, solo para llevarte a un nivel de conciencia que nunca habrías alcanzado de otra manera. Esto es lo que el caos hace. Destruye lo que ya no sirve para que puedas construir algo mejor. Pero la mayoría de las personas nunca ven el otro lado de este proceso. Se quedan atrapadas en la desesperación. Se convencen a sí mismas de que todo está perdido. Se ahogan en la ansiedad, en la culpa, en la rabia, sin darse cuenta de que, en lugar de resistirse, lo que realmente necesitan hacer es aceptar. Y esta es la parte más difícil de todo el proceso, aprender a aceptar el caos sin perderte en él. Porque aceptar no significa rendirse, no significa resignarte. Significa comprender que lo que está sucediendo tiene un propósito. Incluso si aún no puedes verlo, significa dejar de aferrarte a lo que ya no puede sostenerse. Significa permitir que la vida te muestre lo que realmente necesitas, en lugar de aferrarte a lo que creías necesitar. Significa confiar en que, aunque ahora no lo entiendas, todo lo que se está desmoronando en este momento es parte de un proceso que, en el futuro, tendrá sentido. Pero para llegar a ese punto, primero debes dejar de luchar contra lo inevitable, porque cuanto más resistas, cuanto más te aferres, cuanto más intentes evitar el cambio, más difícil será el proceso, porque la vida no te está castigando, te está liberando.
Piensa en un bosque. Cuando un incendio arrasa con toda la vegetación, parece que todo está destruido. Pero con el tiempo, lo que ocurre es que la tierra se vuelve más fértil, más rica en nutrientes, y da lugar a una regeneración aún más fuerte. Así ocurre también con nosotros. A veces, la vida tiene que quemar lo que ya no nos sirve para permitir que algo más grande crezca en su lugar. Pero ese crecimiento solo es posible si permitimos que el proceso ocurra. Si en lugar de resistirnos, aprendemos a observar, a escuchar, a comprender lo que la vida nos está mostrando. Porque aquí está la gran verdad que nadie nos enseña. Lo que se está desmoronando en este momento no es tu vida, es la versión de tu vida que ya no te sirve. Y aunque ahora duela, aunque parezca que todo se está acabando, lo que realmente está ocurriendo es que se está abriendo espacio para algo nuevo. Algo que solo podrás descubrir si tienes el coraje de soltar, de confiar, de atravesar el caos sin miedo. Porque en este momento, aunque no lo veas, estás en medio de una transformación. Y la única pregunta que importa es, ¿vas a permitir que esta transformación ocurra o vas a quedarte atrapado en el miedo al cambio? Porque una vez que comprendas que el caos no es tu enemigo, sino tu maestro, verás que nunca perdiste el control. Solo estabas aprendiendo a confiar en algo más grande. Cuando la vida te empuja al borde del abismo y todo lo que dabas por seguro comienza a derrumbarse, es natural sentir miedo. El caos despierta en nosotros una reacción instintiva de resistencia. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos ha estado lastimando. Incluso cuando lo que intentamos salvar es lo mismo que nos está destruyendo. Es como si nuestra mente prefiriera aferrarse a un sufrimiento familiar antes que abrirse a una posibilidad desconocida. Pero lo desconocido no es el enemigo. El enemigo es la parálisis, la inacción, la negación de la transformación que la vida nos está ofreciendo. Cuando un edificio se derrumba, es imposible reconstruirlo sobre los mismos cimientos rotos sin correr el riesgo de que vuelva a colapsar. La única manera de construir algo sólido es empezar desde cero, demoliendo lo que no sirve y reconstruyendo desde la base. Así funciona también la vida. Si todo a tu alrededor parece estar cayendo en pedazos, no es porque el universo se haya vuelto en tu contra, sino porque está eliminando las estructuras que ya no pueden sostenerte. Y aquí radica la lección más importante. La destrucción es solo el primer paso de la reconstrucción. Pero aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca. En lugar de ver la oportunidad que existe en la crisis, se quedan atrapadas en el lamento, en la desesperación, en la sensación de pérdida. Creen que si algo se va, es porque algo malo está sucediendo, cuando en realidad, muchas veces, lo que se está desmoronando es precisamente lo que los estaba frenando. Una relación tóxica que te impedía crecer, un trabajo que te mantenía atrapado en la mediocridad, un estilo de vida que ya no era sostenible para tu bienestar. Lo que parece una pérdida muchas veces es una liberación disfrazada. Pero solo puedes ver esto si te atreves a cambiar la perspectiva. El problema es que el cambio da miedo porque implica soltar el control. Y el ser humano odia sentir que no tiene el control. Preferimos quedarnos en situaciones que nos lastiman antes que dar un paso al vacío y confiar en que algo mejor nos espera. Pero aquí está la ironía. El control que crees tener es una ilusión. Nunca has tenido control sobre el futuro. Nunca has podido predecir con certeza lo que ocurrirá mañana. Y cuanto antes aceptes esto, más fácil será navegar por los momentos de crisis. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como un viaje de autodescubrimiento que no ocurre en la comodidad, sino en la confrontación con lo desconocido. El caos no es el final de tu camino, es el inicio de tu transformación. Pero si sigues resistiéndote, si sigues queriendo aferrarte a lo que ya no puede sostenerse, solo prolongarás el dolor. Cuando todo se derrumba, tienes dos opciones: quedarte en las ruinas, lamentándote por lo que perdiste, o empezar a construir algo nuevo con lo que tienes ahora. Una versión más fuerte de ti, una vida más alineada con tu verdad,
una oportunidad para rediseñar tu destino. Pero para hacerlo, primero debes aceptar lo que ha sucedido. No puedes reconstruir si sigues negando que algo se ha roto. Aceptar el caos no significa resignarse. No significa decir, está bien, todo está mal y no hay nada que pueda hacer. Significa reconocer la realidad tal como es y desde ahí tomar acción. Significa permitirte sentir el duelo por lo que se fue, pero sin quedarte atrapado en el sufrimiento. Significa mirar las piezas rotas de tu vida y preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo transformar esta destrucción en una oportunidad para crecer? Porque aquí está la verdad que la mayoría no ve. Nadie sale ileso de una crisis, pero aquellos que aprenden a reconstruirse desde ella emergen con una fuerza que nunca imaginaron que tenían. La historia está llena de personas que convirtieron su peor momento en el punto de inflexión que cambió sus vidas. Personas que tocaron fondo y en lugar de quedarse ahí, usaron ese dolor como combustible para crear algo extraordinario. Y no es porque sean especiales, no es porque tengan algo que tú no tienes, es porque decidieron no dejarse consumir por la tormenta, sino usarla para impulsarse hacia algo más grande. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con el caos que estás enfrentando? Puedes seguir viendo esto como el final, o puedes empezar a verlo como el inicio de algo nuevo. Puedes seguir lamentándote por lo que perdiste, o puedes empezar a preguntarte qué te está queriendo mostrar la vida con esto. Porque el caos no es el enemigo. La crisis no es el fin. Es solo el terreno fértil en el que se construye una nueva versión de ti. Y si tienes el coraje de abrazar este proceso, si tienes la valentía de soltar lo que ya no puede sostenerse y permitir que algo nuevo tome su lugar, te darás cuenta de algo increíble. Esta no es la peor etapa de tu vida. Es el punto de quiebre que te llevará a tu mayor transformación. Pero para llegar allí, primero debes tomar una decisión. ¿Vas a seguir resistiéndote o vas a empezar a construir con lo que tienes ahora? Porque solo depende de ti. El caos no es más fuerte que tu capacidad de renacer. Cuando todo se desmorona en tu vida, lo primero que debes hacer es resistir la tentación de entrar en pánico. Es fácil sentirse abrumado cuando la estabilidad que conocías desaparece, pero la desesperación solo nubla tu juicio y te impide ver las oportunidades que se esconden dentro del caos. Las crisis, aunque dolorosas, son momentos de redefinición. Son el punto de quiebre en el que la versión antigua de ti deja de existir para dar paso a algo nuevo. Pero esta transformación solo ocurre si tomas el control de cómo decides responder a lo que está ocurriendo. El instinto humano nos lleva a buscar seguridad, a tratar de reconstruir lo que se ha perdido exactamente como era antes. Pero la verdadera lección que el caos te ofrece es que no debes volver atrás, sino aprender a avanzar con una nueva perspectiva. Las estructuras que se han desmoronado en tu vida lo han hecho por una razón. Ya no podían sostenerte, ya no eran compatibles con la persona en la que te estás convirtiendo. Cada ruptura, cada pérdida, cada cambio abrupto, es una señal de que es hora de dejar atrás lo viejo y construir algo más alineado con tu esencia. El problema es que la mayoría de las personas no entiende esto en el momento. Ven la crisis como una maldición, como un castigo, como un evento injusto que arruina sus planes y destruye su tranquilidad. Pero aquí está la verdad. Nunca has estado en control de todo. La estabilidad que creías tener era solo una ilusión. Las cosas cambian, las personas cambian, las circunstancias cambian, y cuanto antes aprendas a fluir con estos cambios en lugar de resistirte a ellos, más rápido podrás salir del sufrimiento y comenzar a crear algo nuevo. Cuando un bosque arde en un incendio, puede parecer un desastre irreparable. Pero en realidad el fuego limpia el terreno, libera los nutrientes atrapados en la tierra y permite que nuevas semillas germinen. La naturaleza entiende que la destrucción es parte del ciclo de la renovación. Pero los seres humanos, por miedo al cambio, nos aferramos al suelo quemado en lugar de permitirnos florecer en una nueva tierra fértil. Si sientes que todo se está desmoronando a tu alrededor,
Es hora de cambiar la manera en la que ves la situación. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate, ¿qué es lo que la vida está tratando de enseñarme con esto? En lugar de enfocarte en lo que has perdido, concéntrate en lo que puedes crear a partir de aquí, porque la crisis no tiene por qué ser el final de tu historia, pero depende de ti convertirla en un nuevo comienzo. Aquí es donde entra en juego la mentalidad con la que afrontas la adversidad. Puedes verte como una víctima de las circunstancias o puedes asumir el rol de protagonista en tu vida. Puedes quedarte atrapado en la nostalgia por lo que se ha ido o puedes decidir reconstruir con lo que tienes ahora. Y es importante que entiendas esto. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso. El problema es que muchas veces no damos ese primer paso porque estamos paralizados por el miedo. Nos aterra la incertidumbre. Nos aterra tomar una mala decisión. Nos aterra el dolor de soltar lo que conocíamos. Pero la incertidumbre no es tu enemiga. La incertidumbre es el espacio donde ocurre la transformación. Es el terreno donde puedes reinventarte, donde puedes crear una nueva versión de tu vida, donde puedes liberarte de lo que antes te limitaba y abrirte a nuevas posibilidades. Para navegar por este proceso de manera consciente, es fundamental que hagas un ejercicio de introspección. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente necesito en este momento? ¿Qué aspectos de mi vida ya no estaban funcionando, incluso antes de que todo colapsara? ¿Qué oportunidades pueden estar surgiendo a partir de esta situación? Las respuestas a estas preguntas no siempre serán inmediatas, pero si te tomas el tiempo para reflexionar, empezarás a notar patrones. Empezarás a darte cuenta de que muchas de las cosas que perdiste ya no estaban alineadas con tu verdadero propósito. Empezarás a ver que el dolor de soltar también es el dolor del crecimiento. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Buscan soluciones externas antes de trabajar en su interior. Quieren reparar lo que está roto sin primero entender por qué se rompió. Pero antes de reconstruir tu vida, primero debes reconstruirte a ti mismo. Porque si intentas aferrarte a lo viejo, si intentas volver a lo que ya no funciona, solo prolongarás el sufrimiento. Este es el momento en el que necesitas redescubrir quién eres sin las etiquetas, sin las relaciones, sin las estructuras que antes definían tu vida. ¿Quién eres realmente cuando todo lo demás desaparece? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué sueños habías olvidado por estar demasiado ocupado, sosteniendo una vida que ya no era la tuya? La mayoría de las personas nunca se hace estas preguntas porque el miedo a enfrentarse a sí mismos es mayor que el miedo al cambio. Prefieren distraerse, buscar escapes, intentar llenar el vacío con cualquier cosa que les haga sentir un poco de estabilidad temporal. Pero si quieres salir más fuerte de este proceso, debes atreverte a mirar dentro de ti. Cuando todo se desmorona, tienes dos opciones. Puedes seguir aferrado al pasado, a lo que ya no existe, o puedes abrirte al futuro, a lo que aún no conoces. Puedes ver la crisis como el final de tu historia, o puedes verla como el punto donde todo realmente comienza. Pero aquí está la verdad más importante. Tú decides qué significado le das a lo que estás viviendo. No son los eventos en sí los que determinan tu destino, sino la manera en la que los interpretas y cómo decides responder a ellos. Si eliges ver el caos como una oportunidad, entonces el caos se convertirá en la base sobre la cual construirás algo más fuerte. Si eliges ver la destrucción como una liberación, entonces dejarás de sentirte atrapado en la nostalgia y comenzarás a ver el potencial del futuro. Y aunque en este momento no puedas verlo con claridad, aunque todo parezca confuso y doloroso, recuerda esto: lo que se está desmoronando en tu vida no es un castigo, es una oportunidad de renacer. La pregunta no es si sobrevivirás a esto, porque lo harás. La verdadera pregunta es: ¿quién vas a ser cuando salgas del otro lado? Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo dentro de ti que debe cambiar. No se trata solo de lo que ha sucedido a tu alrededor, sino de lo que este colapso
ha provocado en tu interior. No es casualidad que ciertos eventos te hayan sacudido tanto. No es casualidad que sientas esta incomodidad, esta sensación de vacío, este cuestionamiento constante sobre lo que sigue. Porque cuando la vida destruye lo viejo, no lo hace sin razón. Lo hace para obligarte a ver lo que has estado evitando. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. En lugar de enfrentar lo que está ocurriendo dentro de ellas, en lugar de permitirse sentir el cambio, huyen. Buscan distracciones, intentan llenar el vacío con ruido, con urgencia, con relaciones superficiales, con trabajo sin sentido. Pero lo que ignoras no desaparece. Lo que no enfrentas sigue ahí, esperando el momento de manifestarse de otra manera. Y cuando sigues postergando tu transformación, la vida se encargará de forzarte a ella una y otra vez, hasta que decidas mirarla de frente. Por eso, cuando todo se desmorona, la única respuesta real es detenerte y escuchar. Escuchar lo que el caos te está diciendo. Escuchar lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Escuchar las señales que llevas tiempo ignorando. Porque todo lo que ha sucedido en tu vida hasta este punto tiene un propósito, pero solo podrás descubrirlo si dejas de resistirte. El problema es que hemos sido condicionados a ver el sufrimiento como algo que debe evitarse a toda costa. Nos han enseñado a huir del dolor en lugar de aprender de él. Pero el dolor no es el enemigo. El sufrimiento solo se convierte en un problema cuando lo evitas, cuando intentas ignorarlo, cuando finges que no está ahí. Pero si lo aceptas, si lo miras de frente, si lo usas como una herramienta de transformación, entonces se convierte en la fuerza que te impulsa a un nuevo nivel de conciencia. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si dejaras de temer al dolor? Si en lugar de luchar contra la incertidumbre, decidieras abrazarla? Si en lugar de aferrarte al pasado, eligieras con valentía caminar hacia lo desconocido? Aquí es donde la verdadera transformación comienza. No cuando encuentras todas las respuestas, sino cuando te permites hacer las preguntas correctas. No cuando tienes todo bajo control, sino cuando aceptas que nunca lo tuviste y aprendes a moverte con la vida en lugar de contra ella. Porque aquí está la gran paradoja. Lo que estás buscando no está en reconstruir lo que perdiste, sino en atreverte a construir algo nuevo. Algo que se alinee más con lo que realmente eres, con lo que realmente quieres, con la versión de ti mismo que ha estado esperando salir a la superficie. Pero para que eso ocurra, primero debes soltar la idea de que puedes recuperar lo que se ha ido. No puedes volver a ser la persona que eras antes de esta crisis. No puedes regresar a la comodidad de lo que conocías. No puedes fingir que nada ha cambiado, porque sí ha cambiado. Y la única manera de encontrar paz en este proceso es aceptarlo completamente. Aceptarlo no significa conformarte con el dolor. No significa resignarte a una vida de sufrimiento. Significa mirar de frente la realidad y decidir qué harás con ella. Significa entender que aunque no tengas el control sobre todo lo que ocurre, sí tienes el control sobre cómo eliges responder. Significa comprender que dentro del caos hay una oportunidad, pero solo si tienes la valentía de buscarla. Aquí es donde muchas personas se estancan. Pasan meses, años, incluso décadas atrapadas en el resentimiento, en el lamento, en la nostalgia por lo que fue. Se convierten en prisioneros de su propio pasado porque no se permiten soltarlo. Pero la verdad es que lo que se ha ido no era el final de tu historia. Era el capítulo que debía cerrarse para que uno nuevo pudiera comenzar. Si todo en tu vida se ha desmoronado, significa que ahora tienes la oportunidad de reconstruir desde una nueva perspectiva. Significa que puedes elegir con más claridad qué quieres para ti. Significa que puedes dejar atrás lo que ya no te servía y caminar hacia lo que realmente necesitas. Porque el verdadero propósito del caos no es destruirte, es transformarte. Pero la transformación no ocurre por sí sola. No es automática, es una elección y debes hacerla todos los días. Cada día que te levantas, cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges alimentar, es un paso hacia la reconstrucción o un paso hacia el estancamiento.
Solo tú puedes decidir en qué dirección vas a moverte. Tal vez ahora todo parece oscuro, tal vez sientes que nada tiene sentido, tal vez el miedo a lo desconocido es tan grande que prefieres quedarte en la desesperación antes que atreverte a dar el primer paso. Pero escucha esto. El dolor es temporal, el crecimiento es permanente. Si hoy eliges avanzar, si hoy decides dejar de aferrarte al pasado y empezar a caminar hacia el futuro, algo dentro de ti cambiará. No de inmediato, no de un día para otro, pero poco a poco comenzarás a ver las señales. Comenzarás a notar cómo todo lo que parecía un desastre empieza a tomar una nueva forma. Comenzarás a darte cuenta de que este momento de crisis no fue el fin de tu historia, sino el inicio de algo mucho más grande. Y cuando mires atrás, cuando recuerdes este momento en el que todo se desmoronó, no lo verás con resentimiento, lo verás con gratitud, porque te darás cuenta de que sin esta sacudida nunca habrías despertado, nunca habrías tenido la oportunidad de descubrir tu verdadera fuerza, nunca habrías encontrado la claridad que ahora tienes. Así que la única pregunta que importa es, ¿qué harás con este momento? Puedes seguir lamentándote por lo que perdiste o puedes empezar a construir con lo que tienes ahora. Puedes seguir viendo esto como un castigo o puedes verlo como la oportunidad de transformar tu vida. Porque el caos no es el fin, es el espacio donde renaces. Si te atreves a mirar más allá del caos, verás que dentro de la aparente destrucción hay un patrón, un orden oculto esperando ser descubierto. Nada se ha desmoronado sin razón. Cada pieza que ha caído, cada estructura que ha colapsado, lo ha hecho porque ya no podía sostener la persona en la que te estás convirtiendo. Este no es un accidente, es una invitación. Pero la invitación a reconstruirte no es fácil de aceptar. Implica soltar el control, aceptar la incertidumbre y permitirte existir en un espacio donde las respuestas aún no están claras. El vacío que ahora sientes no es un castigo, es el terreno fértil donde la nueva versión de ti comenzará a crecer. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a plantar en este nuevo terreno? Porque la destrucción por sí sola no garantiza el renacimiento. Tienes que elegir qué hacer con lo que queda. Puedes usar este momento como una oportunidad para redefinir tu vida, o puedes quedarte atrapado en la nostalgia por lo que ya no existe. Puedes seguir mirando hacia atrás o empezar a caminar hacia adelante. Aquí es donde entra en juego la autodisciplina emocional. No se trata solo de sentir el dolor, sino de aprender a canalizarlo, de manera que te impulse en lugar de destruirte. No puedes controlar lo que ha ocurrido, pero puedes controlar la manera en que decides enfrentarlo. Puedes permitir que este momento te consuma, o puedes utilizarlo como el fuego que forjará una nueva identidad. Pero para que esa transformación ocurra, necesitas comprometerte con el proceso. No basta con esperar a que las cosas mejoren por sí solas. No puedes simplemente sentarte a esperar que el tiempo cure todas las heridas, porque el tiempo, por sí solo, no hace nada. Es lo que haces con ese tiempo lo que realmente determina si te hundes o te elevas. Este es el momento en el que debes tomar las riendas de tu vida con más firmeza que nunca, porque nadie vendrá a rescatarte. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Nadie puede enseñarte a atravesar el caos si tú no estás dispuesto a enfrentarlo. Pero si decides hacerlo, si decides tomar acción, todo lo que ahora parece imposible empezará a moverse. Y aquí está la clave. No necesitas tener una visión completa del futuro para dar el primer paso. No necesitas saber exactamente cómo reconstruir tu vida. Solo necesitas decidir que vas a hacerlo. Solo necesitas comprometerte a no quedarte atrapado en la parálisis. Empieza pequeño. Haz una sola cosa hoy que te ayude a avanzar. Puede ser un cambio en tu rutina, un hábito nuevo, una decisión que habías estado postergando. No subestimes el poder de los pequeños movimientos. Porque cuando empiezas a moverte, aunque sea lentamente, la energía cambia. Cuando empiezas a actuar, la vida responde. Muchas personas se quedan atrapadas en la pregunta, ¿qué debo hacer con mi vida ahora?
buscan respuestas grandiosas, esperan que todo encaje de inmediato. Pero la verdad es que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas empezar, porque la claridad no llega antes del movimiento, llega mientras te mueves. Así que en lugar de quedarte estancado esperando a que todo tenga sentido, elige avanzar. Acepta que no tienes el control absoluto, acepta que habrá incertidumbre, acepta que habrá miedo, pero no permitas que eso te impida actuar. Porque el miedo solo pierde poder cuando decides seguir adelante a pesar de él. Y cuando lo hagas, cuando tomes el primer paso sin necesidad de certezas, comenzarás a ver algo increíble. Lo que antes parecía caos empezará a transformarse en claridad. El dolor que ahora sientes se convertirá en sabiduría. La confusión se convertirá en dirección. El vacío se convertirá en un espacio lleno de posibilidades. Porque en el fondo, nunca estuviste realmente perdido. Solo estabas en transición, solo estabas en el proceso de soltar una versión de ti que ya no podía sostenerse, para dar paso a una nueva identidad que aún no habías descubierto. Pero ahora tienes la oportunidad de elegir. Puedes seguir viendo este momento como un castigo, o puedes empezar a verlo como la mayor oportunidad de crecimiento que jamás hayas tenido. Porque la verdadera transformación no ocurre en los momentos de estabilidad, ocurre en los momentos en los que el suelo se rompe bajo tus pies y te ves obligado a reconstruir desde cero. La pregunta es, ¿vas a reconstruir con conciencia o vas a quedarte atrapado en lo que se ha perdido? Porque el caos es solo el inicio. Lo que hagas con él definirá todo lo que viene después. Si todo en tu vida se ha desmoronado, si sientes que estás de pie en medio de las ruinas de lo que antes dabas por seguro, quiero que recuerdes algo crucial. Esto no es el fin. Lo que ahora parece un desastre irreparable es, en realidad, el comienzo de algo completamente nuevo. No tienes que reconstruir lo que existía antes. No tienes que volver a ser quien eras. Tienes la oportunidad de construir desde cero, con más claridad, con más fuerza, con una nueva perspectiva. Porque después del caos siempre llega la transformación. Pero esa transformación solo ocurre si tomas la decisión de avanzar. Si eliges dejar de aferrarte a lo que ya no está. Si decides dejar de preguntarte por qué todo se derrumbó y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con lo que queda. Y aquí es donde quiero invitarte a hacer algo poderoso. Detente un momento. Respira. Observa tu vida desde esta nueva perspectiva. ¿Qué es lo que realmente te está enseñando esta situación? ¿Qué parte de ti ha estado pidiendo un cambio? ¿Qué puedes hacer hoy, en este instante, para dar un paso hacia adelante en lugar de quedarte atrapado en el lamento? Comprométete contigo mismo. Haz una sola cosa hoy que represente ese nuevo comienzo. Escribe tus pensamientos. Haz un cambio en tu rutina. Toma una decisión que has estado postergando. No necesitas cambiarlo todo de inmediato. Solo necesitas dar el primer paso. Y si este mensaje ha resonado contigo, quiero saberlo. Comparte en los comentarios qué es lo que más te ha impactado de lo que acabas de escuchar. ¿Estás en una etapa de caos? ¿Has pasado por un momento en el que todo se desmoronó y lograste salir más fuerte? Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita en este momento. Si crees que este mensaje puede ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil, compártelo. A veces, una simple idea, una perspectiva distinta, puede ser el punto de inflexión que alguien necesita para salir del estancamiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos explorando juntos los procesos de transformación, de crecimiento, de descubrimiento personal. Este es un espacio donde aprendemos a ver el caos no como el fin, sino como la oportunidad de renacer. Así que si sientes que todo se está desmoronando, recuerda esto: no estás solo en este proceso. El cambio es incómodo, pero necesario. Y aunque ahora no puedas verlo con claridad, llegará el día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que este momento no fue el final. Fue el punto donde todo realmente comenzó.
Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, suelta, confía y avanza. Tu nueva historia te está esperando.